Se dice popularmente que el béisbol es un deporte de estadísticas frías, donde los números dictan la leyenda y las emociones son un mero subproducto de la victoria o la derrota. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche en el Dodger Stadium desafía toda lógica numérica. La asistencia no solo rompió récords históricos, sino que el valor emocional de cada asiento triplicó su precio, reflejando el adiós a una leyenda viva, un evento que la propia MLB no había visto en décadas. Esta es la historia de una despedida que se convirtió en el nacimiento de una nueva era. Un drama épico que nos obligó a reescribir qué significa la grandeza en el diamante, mostrando cómo el respeto puede trascender la rivalidad más encarnizada. Presta atención a los detalles que la cámara no captó, porque esto es lo que nadie te contó sobre la noche donde el béisbol se sintió más humano que nunca. Acompáñanos en este recorrido emocional, aquí en 3, 2, 1, Home Run Diario. El ambiente en el Dodger Stadium aquel anochecer no era el de un simple partido de béisbol de temporada regular. El ambiente en el Dodger Stadium aquel anochecer no era el de un simple partido de béisbol de temporada regular. Era la confluencia de un ritual histórico y una tensión eléctrica que vibraba desde el césped hasta el último asiento de la galería. Más allá de la cifra récord de asistentes, la atmósfera estaba cargada con el peso inconfundible de la finalidad. La gente no acudió a animar, acudió a rendir pleitesía. Todas las miradas estaban fijas en la figura inconfundible del zurdo que había anclado la franquicia durante más de una década y media, Clayton Kershaw. Era su última apertura programada en casa, antes de colgar los spikes. Y el público, todas las miradas estaban fijas en la figura inconfundible del zurdo que había anclado la franquicia durante más de una década y media, Clayton Kershaw. Era su última apertura programada en casa, antes de colgar los spikes. Y el público, ese mar azul de devoción, estaba allí para grabar cada movimiento en su memoria colectiva. Era un guión perfecto, dictado, parecía, por el mismísimo dios del béisbol. En el lado opuesto del diamante, sobre el montículo de los Gigantes de San Francisco, el abridor Robbie Ray, un pitcher que había sido galardonado con el Cy Young, sintió ese torrente emocional como un golpe físico. Ray había intentado prepararse mentalmente para la magnitud del momento. Había hablado con la prensa antes del juego, consciente de que estaba a punto de desempeñar el papel de aguafiestas en el adiós de un ícono. Sus palabras fueron firmes. Siento el mayor de los respetos por Kershaw y su carrera, pero no voy a lanzar con reservas. Es un juego, y vamos a ganar. Pero una cosa era esa declaración estoica en frío, y otra muy distinta era pisar ese montículo, sentir el rugido del público, que no solo animaba a su equipo, sino que imploraba a su leyenda que lanzara la joya perfecta. La sensación que invadía a Ray era de una presión inaudita, una que no provenía de la cuenta o de los bateadores, sino de la historia misma. Podía sentir en cada mirada de los aficionados la exigencia tácita de que el juego fuera un homenaje, no una batalla campal. Y aún así, los Gigantes estaban obligados a competir. Ray comenzó su actuación con una lucha evidente. Su control, generalmente incisivo, parecía vacilar bajo la intensidad del momento. Permitió imparables tempranos y, dolorosamente, fue víctima de un jonrón que puso a los Dodgers en ventaja, añadiendo una capa de frustración a la solemnidad del ambiente. El veterano zurdo de 37 años sudaba profusamente bajo las luces. Cada ajuste de su gorra parecía un esfuerzo monumental. Luchó, se obligó a mantenerse en el juego, pero la procesión de bateadores de los Dodgers, espoleada por el ambiente,
parecía interminable. En las gradas, la cámara capturó el rostro de Ray. Sus ojos brillaban, no solo por la tensión del juego, sino por la profunda comprensión de ese día para su esposo y para el deporte en general. Ella que había sido testigo silencioso de innumerables altos. En las gradas, la cámara capturó el rostro de Ray. Sus ojos brillaban, no solo por la tensión del juego, sino por la profunda comprensión de ese día para su esposo y para el deporte en general. Ella que había sido testigo silencioso de innumerables altos y bajos en la carrera de su marido, sabía lo mucho que él respetaba a Kershaw y lo difícil que era ser el rival en una noche de coronación póstuma. Llevaba años apoyándolo y sentía la carga de ser el hombre que debía intentar arruinar el guión perfecto. Lo que ninguno de los dos podía anticipar, sin embargo, era que esta noche, lejos de ser solo el final épico de Kershaw, sería el escenario. Llevaba años apoyándolo y sentía la carga de ser el hombre que debía intentar arruinar el guión perfecto. Lo que ninguno de los dos podía anticipar, sin embargo, era que esta noche, lejos de ser solo el final épico de Kershaw, sería el escenario donde nacería un nuevo tipo de leyenda. Llegó la quinta entrada, un momento que se sentía inevitable desde el inicio del juego. El esfuerzo de Kershaw, visible en cada lanzamiento, había llegado a su límite físico. Finalmente, el manager de los Dodgers tomó la pelota. Cuando Kershaw comenzó su lento y solemne descenso del montículo, una avalancha de sonidos sacudió el estadio. La ovación fue ensordecedora, atronadora, un clamor que superó cualquier medición de decibelios. Era el sonido de la gratitud de miles de almas. Los cánticos de «Kershaw, Kershaw» resonaron, mientras el ícono se abrazaba a sus compañeros. Incluso el dugout de los Gigantes se puso de pie, y el manager de San Francisco, Melvin, se sumó al aplauso, un gesto de respeto universal que trascendía la rivalidad deportiva. Fue un momento de unidad, un reconocimiento de que la grandeza es rara y debe ser celebrada, sin importar el color de la camiseta. Kershaw regresó al dugout y fue recibido con calidez, pero quizás las imágenes más significativas se produjeron allí, en la banca. Shohei Ohtani y Mookie Betts, los herederos designados de la franquicia y las superestrellas de la nueva generación, lo rodearon. Intercambiaron abrazos y palabras rápidas, sonrisas que parecían promesas selladas. La escena era la metáfora perfecta. El anciano rey entregaba su reino a los príncipes que estaban listos para asumir el manto. Parecía que les estaba diciendo, con un asentimiento cansado pero orgulloso: ahora es vuestro turno. Y con la salida de Kershaw, el aire, antes cargado de reverencia, se transformó en una intensidad brutal, una determinación fría y cortante. El destino, o quizás el dios del béisbol, había dispuesto el escenario para el instante decisivo. Baja de la quinta entrada, corredores en base tras la sustitución de Kershaw, y Shohei Ohtani se paró en el plato. El ambiente, que ya era histórico, alcanzó una cota de locura pura. Robbie Ray, que seguía en el montículo para los Gigantes, se enfrentaba ahora no solo al mejor bateador del planeta, sino a la furia concentrada de un estadio que exigía una respuesta, un regalo de despedida para su héroe. La cuenta llegó a 2 bolas y 2 strikes. Ray lanzó un slider alto y rápido, una ubicación que buscaba el ponche, pero que Ohtani, con una precisión quirúrgica, castigó. La pelota fue perfectamente atrapada, describiendo una parábola majestuosa y cruel hacia las gradas opuestas. Fue el jonrón número 52 de la temporada, un cuadrangular de 3 carreras
que no solo volteaba el marcador, sino que rompía el alma de los gigantes. El locutor en la cabina no podía contener su emoción. Su voz se quebró al relatar el momento. Hace exactamente un año, Shohei alcanzó la marca de 50. ¿Quién habría imaginado que hoy, en el partido de despedida de Kershaw, veríamos su número 52? Es como una escena sacada de una película. El comentarista, con lágrimas en los ojos, describía el milagro. En el montículo, Robbie Ray se secó el sudor, su rostro reflejando una mezcla de agotamiento y resignación total. La frustración era palpable, pero la magnitud del momento lo eclipsaba todo. Y la crueldad no terminó ahí. Mookie Betts, el siguiente en el orden, siguió el ejemplo de Ohtani con otro jonrón, sentenciando el partido y asegurando la victoria de los Dodgers. La noche de la despedida se había convertido en la noche de la coronación de los nuevos líderes. Tras el partido, los periodistas se abalanzaron sobre el camerino de los gigantes, buscando la reacción del abridor derrotado. Encontraron a Robbie Ray visiblemente afectado, aún procesando lo que había presenciado. Cuando un reportero le expresó un condescendiente «lamento lo del juego de hoy», Ray tardó un momento en responder. Una sonrisa irónica, una mueca de incredulidad se dibujó en su rostro. Que Ohtani y Betts pegaran jonrones justo después de que Kershaw saliera del juego, es que te juro que tienes que reírte, dijo Ray, su voz aún teñida de asombro. Me da rabia, claro que sí, pero ¿cómo no vas a sonreír ante algo así? Es completamente superior a Babe Ruth. Ray confesó que él había subido al montículo con una tensión extra, consciente de la importancia histórica del partido de Kershaw. Sin embargo, el ambiente en el lado de los Dodgers, dijo, era diferente a todo lo que había experimentado. El espíritu de lucha en el dugout de los Dodgers hoy era palpable, sobre todo después de que Kershaw salió. Sentí que el equipo entero se unió en una sola voluntad para apoyarlo, y eso se transmitió a la pelota que me lanzó Shohei. El tono de Ray no era de amargura, sino de admiración. El modo en que Shohei unió a ese equipo, cómo los estaba motivando desde el dugout. Es un líder nato, no solo una superestrella. Más tarde, en el campo, Ray se acercó a Kershaw y Ohtani para intercambiar algunas palabras. Con lágrimas acumulándose en sus propios ojos, Ray le preguntó a Ohtani la pregunta que todos se hacían. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué hoy, justo después de que Kershaw saliera, tú y Betts pegaron esos jonrones? Ohtani sonrió levemente y respondió con una serenidad desarmante. Una respuesta que conmovió a Ray hasta las lágrimas. Kershaw es un maestro para todos nosotros. Queríamos responder desde el plato a la valentía y la pasión que él mostró en el montículo. El béisbol no se juega solo. En días como hoy, los corazones de todo el equipo se unen y por eso pudimos hacerlo. Ohtani no terminó ahí. Dirigiéndose a Ray, le ofreció un consuelo inesperado y un profundo respeto. Usted lanzó un juego increíble. Gracias por enfrentarse a Kershaw con toda su fuerza. Ese fue el mejor tributo que le podía dar. Ray relató la escena a los periodistas y concluyó, su voz temblándole por la emoción. A Ohtani lo comparan con Babe Ruth todos los días en Estados Unidos, pero ha superado completamente a Babe Ruth. De hecho, ya no deberíamos compararlo. Babe Ruth es Babe Ruth y Shohei es Shohei Ohtani, un nuevo dios del béisbol. Ray, con el rostro húmedo, resumió su dolorosa pero hermosa noche. Perder duele, pero la derrota de hoy es la más hermosa y orgullosa de toda mi carrera. Gracias, Kershaw. Gracias, Shohei. Aquella noche, en el Dodger Stadium, fuimos testigos de algo más que un juego. Fue un drama humano, un legado que pasaba de mano en mano, y el jonrón 52 de Ohtani se convirtió en un recuerdo imperecedero, un regalo de despedida envuelto en oro
y reverencia. Aunque Kershaw había batallado en las entradas iniciales, cediendo alguna carrera, ese veterano de 37 años, el zurdo que había definido una era, se aferraba al montículo, su rostro una máscara de concentración y agotamiento. Seguía luchando, impulsado por una voluntad que solo los grandes competidores poseen. Una imagen de resiliencia que conmovía hasta las lágrimas a su esposa, quien, desde las gradas, brillaba con un orgullo silencioso, sabiendo mejor que nadie el peso y el significado de cada lanzamiento en aquella noche de despedida. Sin embargo, el destino ya había marcado su línea en el guión. Llegó el momento culminante a mitad de la quinta entrada, cuando el manager se dirigió al montículo para realizar el cambio. Cuando Kershaw entregó la pelota al manager, el Dodger Stadium dejó de ser un simple campo de béisbol. Se convirtió en un santuario vibrante. La atmósfera se hizo espesa con la emoción contenida de 50,000 almas. La ovación no fue un aplauso, fue un estruendo sísmico, un rugido colectivo que honraba no solo una carrera legendaria, sino un código de honor inquebrantable que el zurdo había mantenido durante casi 2 décadas. El cántico de Kershaw, Kershaw, resonó sin cesar, haciendo vibrar la estructura del estadio hasta sus cimientos. Lo más extraordinario de aquel momento de reverencia fue presenciar cómo Gabe Kapler, el manager de los Giants, el equipo rival, se levantó de su asiento y aplaudió con calidez, un gesto que encapsulaba el respeto universal que el zurdo había ganado. Era el béisbol entero inclinándose ante la grandeza, un reconocimiento que trascendía la rivalidad. Al regresar a la cueva, Kershaw fue inmediatamente interceptado por los rostros sonrientes y afectuosos de Mookie Betts y, por supuesto, Shohei Ohtani. Se fundieron en abrazos y palabras rápidas, un diálogo íntimo y cargado de simbolismo, como si los herederos estuvieran recibiendo el testigo del patriarca, una promesa silenciosa de que la misión continuaría con honor. El guión de los dioses del béisbol, del que había hablado la prensa, se puso entonces en marcha de forma inmediata. La atmósfera, que acababa de cambiar por la salida del maestro, se convirtió en una carga eléctrica palpable. Inmediatamente después de que Kershaw abandonara el montículo, en la parte baja de esa misma quinta entrada, con 2 corredores en base y la pizarra aún empatada, Shohei Ohtani se paró en el plato. La tensión era insoportable, pero para Ohtani la presión era simplemente una oportunidad para honrar. El lanzamiento, alto, fue conectado de manera sublime. La pelota abandonó el bate con una velocidad brutal, dibujando una parábola perfecta que aterrizó dramáticamente en las gradas contrarias. Era el jonrón 52 de la temporada, un cuadrangular de 3 carreras que volteó el marcador, asegurando la victoria para el legado de Kershaw. No fue solo un golpe de récord individual, sino el regalo de despedida más espectacular, la respuesta de un verdadero líder a su mentor. Ohtani había utilizado su poder no para sí mismo, sino para asegurar que el último partido en casa de la leyenda fuera una celebración de victoria, demostrando lo que Robbie Ray había intuido, que Ohtani no solo superaba a Babe Ruth en estadísticas, sino en la calidad de su espíritu y su capacidad de liderazgo y reverencia. Historias como esta, de respeto generacional, de talento sublime puesto al servicio de un objetivo mayor, nos recuerdan por qué amamos este deporte con tanta pasión. Y si este drama humano y la conexión entre estas leyendas ha tocado tu corazón, déjanos un me gusta, comparte este video con otros aficionados y, por supuesto, suscríbete a
3, 2, 1. Home Run diario para no perderte ni un solo capítulo de esta épica temporada. Y dime tú, ¿cuál crees que fue la palabra exacta que Kershaw le susurró a Ohtani en el dugout esa noche?